buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Hay que meterle más fuego todavía, porque para estar a la altura de las circunstancias estamos un poco en el congelador. Entonces estamos en Radio Rebelde, AM740. Ahí lo vemos medio oscuro, porque para pasar desapercibido a Mauro Fontenla, que se ha hecho la rata a la escuela y viene acá a acompañarnos a la televisión. Se ríe, nada, ya estoy inventando, mentira. Es un trabajador de la educación de primer nivel. Mauro, buenas de 7 a 7. Sí, Mauro. Buenas tardes a todos y a todas. Claro, hoy justamente estamos transitando una jornada nacional, ¿no? El paro nacional en el marco de la lucha docente, que de a poco va traccionando, ¿no? Justamente hoy es el día que se eligió para realizar la primera medida de fuerza frente al ajuste del gobierno, un ajuste que es total, ¿no? No es solo contra la docencia, sino contra el conjunto de los trabajadores. Bueno, y nosotros, ahí se reacomodó el conductor, dijo: para adherir a la huelga vamos a entrevistar a la compañera, no me sale, no quiero decir el nombre, Oreja Cerruti, pero bueno, tiene lindo nombre, pero no me sale ahora. Vamos a entrevistar media hora a la compañera Betania, pero disculpa, Betania, pero no sé, cose viejo. Bueno, media hora con la Betania Oreja Cerruti, que me pasó un trabajo de investigación impresionante, ya vamos a hablar de eso. También tenemos a Dayana Álvarez, que está en los controles, en la musicalización. Tenemos el secretario de la radio ahí, que está vigilando, y una eficiencia, periodismo verdad, le decían en una época. El otro día acá se rompió un cable y estábamos ahí entre Dayana, Javi y yo, que no sé, arreglando. Dijo, bueno, lo vamos a tener que, medio en joda, digo, le vamos a tener que decir a las autoridades de la radio que lo arreglen. Y el papá de Nahuel retó a su hijo y ahora tenemos cable nuevo. Gracias, papá de Nahuel. Bueno, no sé de qué se ríen, pero se están riendo. Bien, vamos. Y Mauro, que tenía... No, Mauro no. Javi, que tenía quehaceres domésticos, tenía con su niña. Bien. Exactamente, pero mandó los audios con la columna de análisis político, ¿no? Porque una semana picante. Sí, muy interesante, sí. De reacomodamientos, de crisis en el bloque dominante. Bueno, ahí Javi lo va a explicar. Vamos a tocar el tema de distintos ángulos, porque también le pedimos a Horacio Robelli que hablara del tema, esto de los gobernadores. Yo también acá lo toco, pero de distintos ángulos, porque es un tema que tiene muchas aristas. Bien, vamos. A Milei no le preocupa la integridad nacional, por el contrario, fomenta la desintegración. Tanto en cómo nos mencionábamos en la Declaración de la Independencia, lo escribí, lo leí como 73 veces, pero empieza raro. Tanto como nos mencionábamos en la Declaración de la Independencia, Provincias Unidas en Sudamérica, así dice el acta de Declaración de la Independencia, Provincias Unidas en Sudamérica, y en cómo nos llamábamos en aquellos años, Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso de Argentina, todo eso vino después, aunque estaba el nombre de Argentina, estábamos por ahí. Las provincias fundadoras expresaron su fuerte voluntad de unirse.
Ella quedó demostrada en los 40 años de guerra civil que transcurrieron entre 1820 y 1861. Salvo la Buenos Aires del liberal Mitre y ahora el gobierno narco-liberal de Milei. Son lo único que no son argentinos. No, Macri tampoco, pero ni Mitre ni Milei son argentinos. Tarjeta roja. En los primeros días de febrero, los gobernadores Puyaro, de Santa Fe, y Ariora, de Córdoba, propusieron a Kicillof activar el Pacto de San José de Flores de 1859, después de la segunda batalla de Cepeda, profesor Mauro Fondella. ¿Cómo? Sí. No, pensé que había dicho algo. No. El pacto fue uno de los pactos preexistentes a los que refiere el preámbulo de la Constitución, el que les permitiría liquidar las exportaciones de sus provincias a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que por preexistencia no paga impuestos a la nación. El rumor fue desmentido, pero remite a la integridad nacional. Bien. El 23 de febrero, las provincias patagónicas solidarias con la del Chubut emitían un comunicado de las Provincias Unidas del Sur, en inequívoca alusión al Acta de la Independencia, que se iniciaba categórico: si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. En su argumentación partía de un hecho de nuestra historia: las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses. Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que se cayera el tratamiento de la ley Ómnibus. El Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente 13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual. No es una revancha contra el gobernador del Chubut, es una afectación a más de 600.000 chubutenses. También, de forma ilegal, el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las Tarifas del Transporte Público. Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana, dicen los demás gobernadores de las provincias patagónicas, y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut, porque se juega la existencia misma de la República Argentina. No soy el único que piensa eso. Firman los gobernadores de Río Negro, de Neuquén, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y de La Pampa. La Patagonia completa más La Pampa. El conflicto promovido por Milei contra las provincias tiene como objetivo debilitar a la nación argentina y surge de su concepción del Estado. Antes de eso vamos a decir que también está en conflicto. Estamos mirando acá en las pantallas que Kicillof, por ejemplo, va a ir a la Corte. Parece que no van a embarcar, no van a sacar con otros gobernadores, pero van a ir a la Corte. Bien. En su gira europea, Milei, ante la TV italiana, reiteró que el Estado es el enemigo, una asociación criminal,
el Estado es el mayor ladrón del mundo. El Estado te roba todos los días. ¿Es que Milei se ha convertido al marxismo? Nos preguntamos nosotros, porque esto lo decimos nosotros los marxistas. El Estado es el órgano de la clase dirigente para dominar, explotar al pueblo y llenarse los bolsillos. Bueno, Milei dice lo mismo. Instrumento de dominación de clase, diría Lenin. Claro, Milei no llega a eso, no. Pero vamos a ver por qué lo dice. No lo dice por lo mismo que Lenin y que Marx. Lo dice por otra cosa. Miren por qué lo dice. Esto ya lo dijimos en un programa 3 meses antes de las elecciones, pero viene al caso. La doctrina marxista del Estado plantea que el Estado es el órgano por medio del cual la clase dominante, en la actualidad la burguesía capitalista mundial, ejerce el poder político e ideológico. El Estado tiene varios organismos que lo integran, pero el permanente, el que está presente en todos los estados, más allá de la forma política, democracia, dictadura militar, fascismo, bonapartismo, lo que quiera, etcétera, el organismo permanente que tanto es el integrado por los cuerpos coercitivos que están encargados de reprimir a los pueblos para garantizar la propiedad privada del capital, es decir, la propiedad privada del trabajo acumulado por los capitalistas, pero producido por las clases trabajadoras de todo el mundo. Decía el socialista Gilferding, socialdemócrata, en 1912, hace más de un siglo, 112 años. El capital financiero es el capital que está controlado por los bancos y que utilizan los industriales. Idea retomada por Lenin en su libro El imperialismo, a la que le agregaba que, a través de la concentración de la producción y del capital, ha conducido al monopolio. Pasados más de 100 años, es adecuado mantener el nombre de capital financiero porque en la actualidad representa más cabalmente su contenido, pero sí es necesario cambiar su descripción de cómo actúa. El capital financiero en la segunda parte del siglo XX ya se había separado de la producción y posteriormente se fue separando de los países adquiriendo vida propia. Los fondos de inversión, a diferencia de los bancos, no están radicados en un país ni responden a las leyes de ningún Estado nacional, sino que se mueven libremente por el capitalismo global. Esta es la libertad que los apasiona, la que exaltan en sus manifiestos, la del libre movimiento de los capitales por el mundo, derribando todas las trabas. ¿Te suena, Mauro? Derribando todas las trabas, decíamos nosotros, pero ahora dice Milei esto. Pese a ello, el Estado capitalista no ha desaparecido, sino se ha fortalecido. En Occidente, el capital financiero es protegido por el Estado Gendarme Internacional, el de los Estados Unidos. Con toda su vocinglería, Milei ha hecho por el socialismo más que muchos de nosotros al poner sobre la mesa la cuestión del Estado. Nos ha obligado a salir de nuestro encierro y a afirmar categóricamente uno de los puntos centrales de nuestro programa. Sí, porque estábamos muy aletargados nosotros. Tuvo que venir Milei a pegar unos sopapos que parecía que decíamos, si decíamos la concepción marxista del Estado, te decían, te quedaste con el libro de Lenin de hace 100 años. Bueno, Milei dice, se apropió Milei de eso. Y decimos nosotros, somos los marxistas los que queremos capturar el poder del Estado capitalista en batalla frontal para destruirlo en 1000 pedazos, tanto a la burocracia del Estado como a sus fuerzas represivas. En el libro de Lenin, anoten los que... En el libro de Lenin, sobre el imperialismo,
reitera un montón de veces, dice, la burocracia del Estado y el ejército, siempre en ese orden. Y el pelado no al pedo lo ponía en ese orden. Es más poderosa la burocracia del Estado que las Fuerzas Armadas. Yo hace unos años, cuando fui a Bolivia, que recién había subido, ¿cómo se llama? El presidente de Bolivia, como Evo Morales. Evo Morales. Bueno, fui a parar a una casa de un diputado y un día cae una ex ministra, había sido ministra no sé de qué, y renunció y me explicó que no podía hacer nada, porque la burocracia del Estado no le dejaba hacer nada. Ahí entendí, digo, Lenin por algo lo decía. Volviendo para acá, Milei, este griterío en contra del Estado, lo dice en forma histriónica, pero inconsecuente, porque es mentirosa, porque en realidad no quiere destruir al Estado, sino apoderarse de él, ponerlo al servicio de capital financiero internacional para seguir explotando la fuerza de trabajo de trabajadoras y trabajadores y de los recursos naturales de nuestros países. Quiere un supraestado no para los capitalistas locales, sino para el capital financiero internacional. En eso estriba todo su programa y su gritería. Gracias, Milei, por obligarnos a la crítica marxista de tus palabras. El supraestado en acción. Las corporaciones que controlan el capital financiero manejan cifras siderales de capitales. Solo BlackRock, según su CEO Larry Fink, administra fondos por 11,5 billones de dólares, por lo que podemos suponer que en conjunto superan el Producto Interno Bruto de Estados Unidos o de China. Teniendo en cuenta esta realidad del capitalismo mundial, es fácil entender la virulencia de Milei contra los estados nacionales. Son un obstáculo para el control de los recursos naturales del sur global, como lo llaman en la actualidad el norte explotador. Pero en la acción política real no quieren barrer al Estado, sino solo con su parte administrativa, porque les dificulta la velocidad del movimiento de los capitales, y suplantarla por otra, la parte administrativa, que acelere esa circulación. Es decir, por la administración de los capitalistas globales, pero ni una sola palabra han dicho contra las fuerzas represivas del Estado capitalista que preservarán y fortalecerán. Nuestro programa propone terminar con el Estado capitalista e independizarlo del supraestado internacional. Acá los peronistas nos van a decir, estar en contra de las empresas del Estado. No. Las empresas del Estado, hay de todo entre las empresas del Estado, que en general, en los países del sur global como nosotros, las empresas del Estado a veces juegan el papel de redistribuir un poco la plusvalía extraída a los trabajadores, porque en lugar de tener salario como los de Europa, te dan un poquito a través del transporte, un poquito a través de la educación, un poquito a través de la salud, y te pagan, en el mejor de los casos, 300, 400 dólares por mes, cuando allá en Europa te cobran 8 veces más. Miren este dato elocuente. El 10% más rico del mundo posee el 76% de la riqueza. 10% el 76%. El 20% más pobre, solo 2,5% en el mundo esto. En Argentina, ¿qué pasa? El 10% más rico posee 58%. Y el 20% más pobre, solo el 3,5%. Una diferencia menor en Argentina que a escala mundial, que
capital financiero pretende borrar para embolsársela. Para ello necesita desaparecer los estados nacionales. Los porcentajes por ahí son chicos, pero estos son fangotes de millones y millones y millones de dólares. Eso es lo que quieren, que Argentina sea como los países del sub no sé cuánto y no pobre como somos ahora. Por eso nosotros seguimos luchando contra el opresor por la independencia nacional y el socialismo. Bueno, eso teníamos para hoy, amigo Mauro Fontella. Sí, en ese sentido es interesante, ¿no? Ver cómo el mismo Estado burgués, digamos, el Estado-nación como una estructura institucional burguesa, se vuelve inclusive un problema para Milei, porque el avance, digamos, del capital financiero internacional, sobre todo de este capital financiero internacional encabezado por BlackRock, requiere que hasta la mínima intervención estatal desaparezca. Por eso acá hay algo que es interesante, y es que el conflicto con las provincias no es casual que se esté dando, se iba a dar en algún momento. Menem logró privatizar la obra pública nacional. Bueno, Milei viene por la obra pública provincial, y en ese sentido, si un acueducto o una obra necesaria para que la gente en La Rioja tenga agua no se realiza, bueno, al gobierno nacional no le va a importar. ¿Eso qué va a terminar generando? Y bueno, la consecuencia va a ser una especie de secesión a nivel conceptual, ¿no? Porque la gente va a empezar a pensar que el Estado Nacional en realidad no le soluciona nada, al contrario. Y es lo que está buscando Milei, y es lo que fomentan las derechas a nivel internacional. Independizar determinadas regiones porque, bueno, dicen que hay regiones más ricas que no tienen que solventar a las regiones, digamos, quizás no tan productivas. Ahora, obviamente, para lograr esto, primero está la cuestión conceptual. Y a mí me parece que la patria, digamos, entendiendo la patria desde una posición marxista, desde una postura de los trabajadores, se convierte en una oposición para este proyecto. Claro. Sí. Hay consignas a veces o cuestiones, hechos. Por ejemplo, siempre hemos escuchado decir que la educación es conservadora, que mantiene o difunde la estabilidad del sistema capitalista. Pero hoy se ha vuelto lo contrario. Una buena educación es revolucionaria. Lo mismo lo que acaba de decir vos. Dice, bueno, el Estado Nacional no garantiza la extracción del litio. Tenemos que hacer... Mejor no pongo el ejemplo porque ya tenemos muchos enemigos. Vamos a poner otro ejemplo. Pero los viejos se van a dar cuenta en qué pensé. Tenemos que explotar el litio. Hagamos la provincia del litiquitiqui y la independizamos de acá y produce el litio. Ahora van a comer tierra rara los de esa provincia, porque todo el litio va a ser para Estados Unidos, como ya dijo la generala del Comando Sur, Laura Richardson. Claro, y en ese sentido creo que hay que poner en discusión la cuestión, diferenciar, o mejor dicho, ¿no?, la cuestión del conflicto político y del contenido que tiene ese conflicto político, porque no olvidemos que muchos de estos gobernadores que hoy se están, por buscar una palabra, enfrentando al gobierno nacional, son los mismos que no están en desacuerdo con el ajuste a la población, que no están en desacuerdo con las reformas laborales y no están en desacuerdo con las reformas impositivas. Lo que sucede es que, bueno, evidentemente no se quieren quemar ante sus provincias. Bueno, porque que la gente no se pueda subir un colectivo y no llegue a su trabajo
el primer problema lo tiene el intendente y el segundo el gobernador. Entonces, fijémonos hasta dónde llegó la situación Milei, ¿no? Que gente como el gobernador Torres, de Juntos por el Cambio del PRO, ¿no? Que llegó de la mano de Bullrich a la provincia, digamos, no es gente de nuestra simpatía, se está enfrentando al gobierno nacional. El patriota Torres. Claro. Bueno, vamos, porque seguramente iba a decir otras cosas, pero seguramente Javier lo va a tratar en su análisis de la situación política, así que no decimos más y vamos a escuchar un primer audio de 7 minutos, vamos a la tandita y otro audio de 10 minutos. Hola, saludos para todos y para todas los oyentes y las oyentes, saludos para vos, Daniel, para Mauro, para Diana que está ahí operando, para Horacio, para Silvia y bueno, para todos y todas que nos estén escuchando. Bueno, brevemente van ahí algunas cositas que estuvieron pasando en estos días y que está bueno tener presente en la medida de cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? En términos políticos. Y bueno, esta semana que pasó fue precisamente una semana en la que empezaron a plasmarse paros y movilizaciones de alcance masivo que hasta ahora venían siendo amenazas y bueno, obviamente por así decirlo, el gobierno de Milei venía jugando a partir de Adorni, ¿no? El vocero presidencial, haciendo todo el tiempo anuncios de que no se animan, de que no están preparados y demás. Bueno, esta semana que sucedió tuvieron lugar diversas manifestaciones, empezando por el paro ferroviario que tuvo lugar el miércoles, por precisamente no haberse celebrado ni haberse cumplido los acuerdos paritarios que se había establecido con el personal ferroviario, lo que llevó a que durante el miércoles, además de todos los problemas esperables que se supone que tuvieron lugar por no haber servicios ferroviarios, esto es llegadas tarde, gente que no pudo asistir y demás, colapso de colectivos particularmente en toda la zona metropolitana, pero bueno, esto tuvo alcance más allá de eso también. Lo único que escuchamos fue a el vocero presidencial Adorni anunciando posibles sanciones y demás, a lo que los ferroviarios dijeron ningún problema, vengan las sanciones. De alguna manera, siguiendo en la línea de lo que ya venía también haciendo en general los distintos sectores vinculados al sindicalismo, que es, recoger en parte el guante y ir por más. Lo cual, las amenazas de sanciones, de descuentos, de pasarle cuentas, ¿no?, a quienes realicen algún tipo de manifestación, estaría dando, un poco por tierra con eso. Así que bueno, el jueves mismo, posteriormente, que era el día que se suponía que iba a tener lugar la reunión paritaria docente, los representantes del gobierno nunca dijeron presente, nunca dijeron que iban a ir, en ningún momento aparecieron, por lo cual los docentes se dieron por hecho caso omiso al interés del gobierno por establecer algún tipo de acuerdo paritario. Ya sabemos que durante todos estos días Adorni le fue dedicando unos minutos a el desentendimiento del gobierno nacional, diciendo que el problema de las paritarias era un problema provincial y que en todo caso las provincias eran las que tenían que establecer, si es que querían, algún tipo de paritaria con los docentes, los y las docentes. Ya sabemos que, por un lado, el tema de que no se acordó un nuevo presupuesto nacional hace que inmediatamente el gobierno esté manejando el presupuesto anterior, el de 2023, y a este momento que tenemos más de un 45% de inflación oficial ya anunciada y que sabemos que es mucho más, claramente esos números no sirven, por lo cual los docentes ya venían anunciando que probablemente iban a tener que ir al paro, y eso es lo que hicieron efectivamente el viernes durante la tarde, cuando en conferencia de prensa anunciaron el paro docente que hoy lunes están realizando los docentes en todo el país. Téngase presente, ¿no?, que la idea de esto es, si bien es verdad que las paritarias
docentes, digamos, los acuerdos se hacen a nivel provincial. De todas maneras, lo que existe es una paritaria nacional de la cual después se van desprendiendo en todo caso los acuerdos provinciales. Bueno, esta es la parte en donde se desentendió el gobierno nacional, dejando entre comillas el problema librado a las provincias a querer ver cómo hacen para iniciar o no las clases, y precisamente hoy era ese día, no pasó. Pero el impacto que eso tuvo, porque si hay algo que estuvieron haciendo los distintos gremios y organizaciones docentes, fue tratar de comunicar todo el tiempo de que ellos la voluntad de diálogo la han tenido, y que es el gobierno nacional el que, digamos, se desentendió de esto, por lo cual en general ha habido un accionar, digamos, solidario de parte de padres y madres, ¿no?, instituciones docentes, incluso el sector privado, que en general es el sector que, digamos, suele ser anodino frente a todo esto. No, en general están dispuestos a cumplir el acuerdo que hubiere. Los sindicatos docentes privados en general se han plegado también al paro, porque bueno, la realidad de los números va más allá de los intereses políticos, lamentablemente, en la situación de la Argentina. De manera que el sábado por la mañana, después del impacto del anuncio del paro que se está llevando a cabo en el día de hoy, terminaron haciendo un anuncio medio así a los zapatazos de parte del gobierno de que mañana martes teóricamente iba a haber algún tipo de reunión paritaria, lo cual todavía sigue siendo algo en suspenso, veremos. Y finalmente, el mismo jueves, donde no se presentó el gobierno a hablar con los docentes, también las organizaciones sociales y territoriales durante la mañana anunciaron en una conferencia de prensa, si mal no recuerdo, ahí en Plaza de Mayo, anunciaron que iban a hacer, ya sabemos lo que viene haciendo Sandra Petové, que es el recorte absoluto y discrecional de todo dinero que estaba destinado a la asistencia a comedores, a planes sociales, a distintos tipos de formas de compensación, ¿no? Sabemos que precisamente ya estamos llegando a más del 50%, ¿no?, de los niveles de pobreza, algo que no se vivió hace décadas en nuestro país, y precisamente no está apareciendo un centavo, y por el contrario lo que está viendo son recortes, de manera que se anunciaron 500 cortes y piquetes y movilizaciones en todo el país, efectivamente para el pasado viernes, los cuales tuvieron lugar, y donde en general lo que se vio fue, más allá de que la participación fue bastante masiva y bastante convocante, una suerte de silencio en general de los grandes medios, nada nuevo, por tratar de que eso no se viese. Sin embargo, digamos, fue bastante evidente, porque, digamos, el hambre se está sintiendo y algún lugar le han tenido que dedicar inevitablemente los grandes medios a todo esto. Por último, vuelvo a decir, porque esta semana fue la semana de los encontronazos, el problema que ya viene existiendo desde hace varias semanas, ya había empezado a partir de todo el problema del no acuerdo de parte del gobierno con lo que fue el tratamiento de la ley ómnibus con los gobernadores. Lo que pedía el gobierno era que levanten la mano y le aprueben el proyecto de ley ómnibus, al que ya le hemos dedicado varios programas, desastroso. Digamos, el gobierno condicionaba el envío de partidas, ¿no? Y particularmente lo vinculaba a lo que es la coparticipación federal a las provincias, a que los gobernadores de distinto signo levantasen la mano, los diputados de sus provincias, durante el tratamiento de la ley ómnibus, que finalmente, quedó todo en la nada, y con el fracaso de ese intento de proyecto, digamos, si hay un sector con el que se la viene agarrando Milei y su gabinete, es con el de los gobernadores. Entonces, ya sabemos que una, entre comillas, de las represalias fue el tema de la quita de subsidios al transporte en las provincias, ahora también para la provincia de Buenos Aires, o sea, ya es en todo el país este problema. Y en particular esta semana, además de que ya se manifestó que no están enviando las partidas presupuestarias relativas a lo que es la coparticipación, y los gobiernos provinciales tienen que salir a pagar sueldos y demás, porque está por explotar todo esto en todas las provincias, más allá que se esté silenciando. Y después, particularmente, lo que fueron los anuncios de a cómo se van a ir disparando los boletos, en algunos casos ya se dispararon, esto lo hablamos la semana pasada,
los gobernadores están en situación desesperada, sin financiamiento, a lo que fue en su momento el anuncio de Quintela de que iban a empezar a emitir bonos a nivel provincial. Lo que tuvimos esta semana fue inesperadamente a un gobernador del PRO, como es el caso de Ignacio Torres de Chubut, diciendo que le dio un ultimátum al gobierno nacional para que le envíen su parte de la coparticipación federal, sino este miércoles, o sea, dentro de 2 días, iba a haber un corte de parte de la provincia del abastecimiento de gas y de petróleo a la nación. Esto, si llega a suceder, va a ser algo inédito en la historia de nuestro país. Y lo más significativo en todo esto ha sido no solo que, digamos, el gobierno en general ignoró y relativizó el alcance del anuncio, sino que el resto de provincias patagónicas, incluido hasta Jorge Macri, el gobierno de la ciudad, un tipo de riñón del PRO y demás, se han unido y han sacado una nota apoyando a Torres y replicando lo mismo para sus respectivas provincias. Queda claro para mí en todo esto que lo que se está viendo es que la ofensiva del gobierno a lo que apunta es precisamente a una dispersión y a una disolución de los vínculos, no solo sociales, sino ya federales a esta altura, y que evidentemente no hace, digamos, ningún tipo de evaluación del impacto negativo que esto va a tener, sino que sigue para adelante. Ya sabemos que no hay una agenda clara de parte del gobierno, y sino que esa agenda, además de que la van construyendo en el camino, es así, a los palazos. Y ahí es donde hay que tener por ahí también presente algunas cosas a nivel internacional que nosotros venimos mencionando, hemos mencionado en programas pasados, sobre cómo esto también está siendo visto desde afuera. El jueves pasado entre el miércoles y el jueves, llegó a este país Gita Gopinath, la economista que es la número 2 del FMI, que ya había estado en Davos dándose la mano y abrazándose con Milei, pero sí con una cara, ¿no?, de bastante, vamos a decirlo, poca certeza, ¿no? Poca confianza hacia la gestión de Milei, porque Milei lo que viene anunciando, y eso es lo que se está viendo, es que ellos dijeron que iban a hacer un recorte. Ese recorte en el gasto para poder hacer, digamos, que lleguen los números como los quiere el FMI, los están haciendo precisamente en base al no pago, que es lo que está sucediendo, y por eso está pasando toda esta situación en todo el país, al no pago a ningún ámbito, sea el provincial, sea coparticipación, sea con las paritarias, sea lo que fuere, de manera que, el impacto que va a tener esto, todos y todas lo sabemos. Inevitablemente esto va a llegar a algún tipo de conflicto o colapso, o incluso algún tipo de conflicto violento a nivel social, ¿no? Porque los números no dan. Gita Gopinath, que estuvo este finde y tuvo una reunión formal el viernes con la gente del gabinete, le manifestó a Nicolás Pose, que es el ministro de gobierno, ¿no?, el jefe de gabinete, le advirtió que si bien le parece muy bien que se hayan hecho, entre comillas, los recortes necesarios, le dijo si quizás no se le está yendo un poquito la mano, porque a ellos les está preocupando en el tiempo, no que el recorte que se ha hecho, digamos, récord, precisamente de partidas presupuestarias y demás, sino que lo que les está preocupando es que esto termine en algún tipo de conflicto social, que es lo que ellos no quieren, que ya sabemos, ¿no? Históricamente el FMI viene apañando este tipo de políticas que después terminan obviamente en conflictos sociales y demás, y Gita Gopinath le dijo, vean qué tan viable o no es eso y traten de evaluar posibles alicientes, digamos, ¿no? Como quien dice, bajen un poquito la perspectiva, ¿no? O sea, empiecen a acordar. Pero esto no está sucediendo en principio. Lo único que hemos visto en estos días, además, fue, ya habíamos hablado, ¿no?, en su momento del caso del posicionamiento y del apoyo a nivel internacional de parte de Milei, por un lado, subordinado absolutamente a las políticas en general de lo que es Estados Unidos y particularmente lo que significa el bloque occidental. Dentro de ello, ya hemos visto, ¿no?, en la Asunción hemos tenido la presencia increíble de Volodymyr Zelensky durante el acto de Asunción,
donde en estos días también se vio, ¿no?, el fracaso en la famosa contraofensiva ucraniana. Digamos, ya todo el mundo está dando, particularmente la Unión Europea, por perdida la guerra entre Rusia y Ucrania, y de hecho, en principio, la caída de la ciudad de Avdiivka lo que está mostrando es que, digamos, no solo ya es un fracaso absoluto de la contraofensiva que financian y apoyan militar y económicamente Estados Unidos y la Unión Europea, sino que ahora lo que puede venirse es simplemente una avanzada de la parte rusa, esperando que en algún momento los ucranianos estén dispuestos a decir, bueno, firmemos una rendición y veamos qué hacer. Y a la par de eso, lo que fue hace un par de semanas el anuncio durante su viaje por Israel de Milei, alineándose y apoyando no solo todo el genocidio, la matanza que está realizando el Estado israelí sobre la población en Gaza, sino que incluso, como medida de apoyo, de refuerzo de ese apoyo, anunciando el traslado de la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, que es uno de los objetivos de la administración de Netanyahu, del fascista Netanyahu, y que, salvo el caso de Estados Unidos y de 2 o 3 países, no está siendo seguido en general por todo lo que es la política internacional, entendiendo que eso es claramente un avance que va contra un montón de acuerdos y particularmente contra el reconocimiento de la existencia de un Estado palestino que desde hace décadas uno de los acuerdos que se tiene a partir de la ONU y otros organismos internacionales. Por último, para mencionar que claramente lo que está haciendo Milei es no solo, entre comillas, llevarse puesto décadas de posicionamiento de relativa neutralidad, ¿no?, y pragmatismo de la política exterior argentina, sino que este mismo sábado a la noche que tuvo lugar esta convención republicana donde se está buscando los sectores más conservadores de Estados Unidos lograr algún tipo de apoyo final a la campaña presidencial de Trump, se ha visto a Javier Milei a los abrazos en un video junto a Donald Trump, precisamente, candidato indiscutible de la derecha conservadora y estatista norteamericana, y uno se hace ahí la pregunta final de todo esto, que es Milei, que es un libre mercadista, que es un tipo que habla del internacionalismo del capital, antes digamos que el proteccionismo, y que es precisamente lo que viene haciendo aquí en Argentina, desmantelando el rol de intervención y control del Estado, abrazándose con un tipo que precisamente predica la protección estatal, la intervención del Estado, más allá de ser un tipo económicamente liberal, pero que apoya precisamente la política del Make America Great Again, basado en el proteccionismo. Entonces, ya ahí es cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es el posicionamiento de Javier Milei? O sea, porque el tipo al momento de abrazarse se lo vio visiblemente emocionado. No hay, evidentemente, un posicionamiento, si se quiere, estratégico de Argentina en este sentido, sino que lo que se ve simplemente son este tipo de cuestiones de impulsos, manotazos de ahogado, y precisamente posicionándonos del lado de lo que todos y todas sabemos, que es parándonos del lado de la potencia en decadencia en un mundo que se está reconfigurando y donde precisamente estaría bueno, o sea, hay un montón de oportunidades para que Argentina piense un reacomodamiento en función de sus intereses, y acá lo único que estamos viendo es un realineamiento en función de los intereses del capital, particularmente del capital financiero, de lo más concentrado y rancio de las grandes corporaciones empresariales argentinas. Bueno, escuchábamos a nuestro compañero columnista político y codirector acá del programa Todos los Fuegos, Javier Rodríguez. Ahora tenemos el aporte o la lectura económica del mismo conflicto que hemos venido analizando con distintas voces. Estoy haciendo chicle un poquito esto de la presentación para darle un respiro a los cerebros de los oyentes, porque lo hemos bombardeado y taladrado con información pesada desde las 6 de la tarde. Bueno, y después seguimos con educación, que viene densa también la entrevista que tenemos preparada con Betania Oreja Cerruti. Entonces, vamos a escuchar
a Horacio Robelli. El problema que se suscita entre las provincias y la nación. Todos sabemos que no somos un país federal, al contrario, es un país unitario, o en mejor de los casos una confederación dirigida desde la ciudad de Buenos Aires, porque ahí reside el gobierno central, no por la ciudad, sino porque reside el gobierno central. Las provincias están ahogadas financieramente, la gran mayoría de ellas, por la simple razón de que las economías son como enclaves. En el caso de Chubut es un enclave extractivista de gas, de petróleo. Pretenden sacar de la meseta del Gastre plata, hierro y otros minerales. Pero son enclaves que no generan trabajo y encima dejan muy poca regalía a la provincia. Con lo cual están condenados a una pobreza mayúscula. Y por supuesto financian sus deudas con la nación. La nación, otra forma de sujetarla a las provincias es con esa deuda. De hecho también la nación tiene deudas, tiene una terrible deuda externa y renegocia permanentemente colocando títulos nuevos del Tesoro, dándole todo tipo de garantías a quienes compran títulos del Tesoro, cosas que no pueden hacer la gran mayoría de las provincias. Entonces, en ese marco, el gobierno nacional le viene financiando parte del déficit provincial. En este caso, a través de un fondo fiduciario para el desarrollo provincial que administra el Banco de la Nación Argentina. Lo que pasa es que como todo banco, para tomar la garantía, tomó como garantía el crédito que le dio a la Nación a través del Tesoro de la Nación, a través del Banco Nación, en este fondo fiduciario para el desarrollo provincial que administra el Banco de la Nación Argentina, tomó como garantía la coparticipación federal de impuestos. Y acá surge el problema. La provincia no pudo pagar, ¿por qué? Porque la deuda es una deuda que se indexa por el SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia y el SER es la inflación, se basa en la inflación. Un gobierno que devalúa y libera los precios provocó una brutal inflación como la que sabemos que según el INDEC fue del 25,5% en diciembre y del 20,2% en enero, según el INDEC. Y de esa manera se ajusta la deuda que tiene la provincia, en este caso la provincia de Chubut con la nación. El capital que le debe la provincia de Chubut a la nación por esta financiación de deuda que estamos hablando es de 120.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial sería un poco más de 130.000 millones de dólares. Esto es lo que es 130 millones de dólares. Esto es lo que debe 130 millones de dólares. 120.000 millones de pesos, porque es en peso ajustable por inflación, al tipo de cambio oficial 130 millones de dólares. Corrijo, 130 millones de dólares. Se paga en cuotas. La cuota que venció en enero y que ejecutó ahora el gobierno, es una cuota de 13.500 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial serían unos 14.500.000 dólares. 14.500.000 dólares, que por supuesto la provincia de Chubut no los tiene. Entonces, en vez de renegociar o ver la forma de acordar con la provincia, porque la nación es un ente que no tiene territorio físico, ¿qué hace el gobierno de Milei? Ejecuta la garantía de la coparticipación y no le gira la coparticipación a la provincia. Estamos hablando de una coparticipación que es por ley. Utiliza la figura de la garantía, que es cierto que la dio garantía, pero también es cierto que somos un mismo país y tenía que haber negociado la nación con las provincias la situación. Y no le giró a las provincias estos 13.500 millones de pesos, que repito serán un poco menos de 15 millones de dólares que es necesario para la provincia para poder pagar los sueldos, cubrir los programas de salud, asistenciales, etcétera, etcétera, que se hagan agravado por la profunda inflación. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, responde, bueno, la nación tiene esta medida conmigo, yo lo que voy a hacer es, vamos a liquidar las regalías por el banco de la provincia de Chubut y no lo vamos a hacer por la nación, nosotros vamos a quedar con la regalía y ahí nos vamos a cobrar.
le da plazo hasta el miércoles para tomar esta medida al gobierno nacional. De acá al miércoles faltan unos cuantos días, pero no deja de ser drástica la situación. Uno piensa que va a llegar a un acuerdo, un gobierno con gente adulta y responsable. Adulto y responsable tendría que llegar a un acuerdo. No es el caso de Milei. Y tampoco los obsecuentes que están detrás de Milei. Le responde duramente a la provincia que así como hace ajuste el gobierno nacional, el ajuste que hace sobre los jubilados, que no es que hace el gobierno, no es que lo hace Milei, lo hace sobre los jubilados, sobre la obra pública, pretende que haga lo mismo la provincia, en este caso la provincia de Chubut. Rápido reflejo, los gobernadores, como ven lo que está pasando, se reúnen por un lado los gobernadores, los 5 gobernadores de lo que sea la Patagonia o la Pampa o la Patagonia ampliada, y hacen una pronunciación muy fuerte en apoyo a la provincia de Chubut. Y también lo hacen los gobernadores de Cambiemos, los 10 gobernadores que administran la provincia de Cambiemos. Recordemos que Milei tiene una sola provincia, no tiene ninguna provincia. Entonces le dicen, no, nosotros vemos esto mal, creemos que las provincias deben ser respetadas y lo que menos puedes hacer es tocar la coparticipación impositiva, la coparticipación tributaria, que es por ley. Este es el estado de situación en que nos encontramos. Las perspectivas políticas son muchas y variadas. La primera es que las provincias que, como dice nuestra Constitución Nacional, fueron creadas antes de la nación argentina se creó en base a las provincias unidas de Río de la Plata, y nuestra Constitución dice claramente que se van a respetar los pactos preexistentes, las provincias hagan valer la Constitución Nacional y jueguen en conjunto, una gran parte en conjunto, y se desate el juicio político a Javier Milei. Lo pidió en principio el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, juicio político a Javier Milei por desequilibrio mental. Obviamente las provincias pueden pedir a la Asamblea Legislativa el juicio político y desarrollarse ahí la ley de acefalía. ¿Cuál es el problema detrás? Que tendría que ser a la fórmula presidencial, porque a Villarroel la votaron. Los tontos que votaron a Milei la votaron por Milei, no por Villarroel, que lo conocen menos que a Milei. A Milei lo veían por televisión, un payaso grotesco, ridículo, pero en el fondo gracioso, y lo votaron. Como si fuera un caramelo o un producto de comercial más. Y así no va. Independientemente de los tontos que lo votaron, lo verdaderamente cierto es que si se produce una ley de acefalía y abarca solamente al presidente, queda la vicepresidenta de la Nación, que es hija de un genocida, a cargo de la presidencia de la República. Bueno, justo en el top de las 19 horas nos vamos a la tanda de las 19 y volvemos con la entrevista sobre educación con la investigadora, profesora universitaria, secundaria y delegada al Congreso de CETERA, Betania Oreja Cerruti. Bueno, estamos en la segunda hora de nuestro programa Todos los Fuegos, que emitimos por AM740 Radio Rebelde. Bien, como hemos anunciado, vamos a conversar con Betania Oreja Cerruti, quien es profesora de Política Educacional en la Universidad de Luján, docente del Instituto Superior de Formación número 36 de la provincia de Buenos Aires, congresal de SUTEBA por la seccional José Cepaz y por la lista multicolor. Betania, ¿nos estás escuchando? Los escucho, buenas tardes, ¿cómo están? ¿No se escucha? ¿Cómo dijiste? Los escucho bien. ¿Vos? No se escucha, casi te escuchamos, yo perfectamente. Perfecto, yo también. Bueno, ahora mejoramos la comunicación. Bueno, le contamos un poco a la audiencia por qué te voy a preguntar, porque
Acá Betania nos mandó un meduloso documento de investigación sobre la política educativa que nos dispusimos a leer, pero el día se me complicó y bueno, lo leí apresuradamente, pero uno está acostumbrado que hay muchos documentos que bueno, en la primera página hace la introducción, en la segunda página más o menos, y recién en la tercera empieza a decir algo. Bueno, acá no. Nos encontramos con un documento de una densidad de información tremenda, que lo estoy diciendo como un hecho tremendamente positivo. Entonces, en tan poco tiempo no teníamos posibilidad de determinar el eje principal del análisis que está haciendo Betania Oreja Cerruti. Entonces le vamos a hacer dos preguntas para empezar para abrir el fuego de lo que yo pienso que es lo más importante en educación en estos últimos años y en este momento, pero Betania con la absoluta libertad de disentir, criticar y decir otra cosa. Yo pienso que en el enjambre de situaciones y de cosas que están pasando en el país y en la educación hay dos problemas centrales. Uno es el desfinanciamiento de la educación pública y de la educación en general. Me parece que gran parte de los problemas están originados ahí, y como parte de esos problemas es la baja en el nivel educativo de la escuela en su conjunto. Yo he trabajado muchos años, 30 años en la educación media, y la rebaja del nivel académico. Me parece que esos son dos puntos importantes. Bueno, tu opinión y todo el tiempo para que nos informes. Bien. Sí, a ver, en líneas generales uno claramente, creo que cualquiera que trabaja o trabajó como vos tantos años en el sistema educativo, advierte esas dos situaciones, un fuerte desfinanciamiento, una falta de la inversión suficiente, aún en los años en que creció el financiamiento, y ese proceso que vemos todos, que lo comparan mucho los profesores de secundaria que tienen muchos años, entre lo que enseñaban en sus primeros años de ejercicio y ahora cuando se están por jubilar. Eso estalla, ese problema estalla también en las universidades cuando recibimos en los terciarios un montón de estudiantes que tienen el título de secundaria y les faltan herramientas centrales para estudiar, ¿no? Esto nos estalla todo en los ojos, digamos, el que no quiere verlo es porque no quiere. En lo que sí me parece que habría, que yo le daría una vuelta para pensar estos problemas es que en verdad esto que estamos planteando como problemas para mí son expresión de una situación más general, que es en lo que quisiera detenerme un poco con los tiempos que tenemos. Por supuesto. Digo porque en general los que trabajamos en el sistema educativo, si bien muchos de nosotros tenemos una mirada que trata de integrar el sistema educativo al conjunto de los problemas sociales y de la realidad social, a veces yo creo que también caemos en perder la cuenta de que en realidad todo lo que le pasa al sistema educativo está determinado por lo que le pasa a la clase trabajadora de un país en particular y a nivel mundial. Entonces, el punto de arranque para mí no sería la falta de financiamiento, qué pasa con los conocimientos, sino qué está pasando con la clase trabajadora a nivel mundial, qué conocimientos el capital, el conjunto de los capitales le requiere a la clase trabajadora, y qué procesos se fueron dando y cómo eso fue cambiando históricamente en los últimos 50, 60 años. Entonces digo, o sea, no pueden, para realmente comprender lo que le pasa al sistema educativo, no podemos abstraerlo de estos procesos mucho más generales, ¿no? Pero que nos sirven de guía para entender después, ir a los detalles de cómo funciona el sistema educativo concretamente en la Argentina. Entonces uno a grandes rasgos podemos ver un proceso en el que hasta la década de 60, 70, a nivel mundial, la clase obrera, la clase trabajadora, se formaba de manera relativamente universal. ¿Qué quiere decir con esto? Por un lado, decir que cuando digo clase obrera o clase trabajadora no estoy planteando el trabajador solamente industrial, sino todos aquellos que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Una mirada mucho más abarcativa y general de la clase trabajadora. Digo, porque a veces cuando uno dice clase obrera o clase trabajadora, algunos
piensan en el trabajador de fábricas, haciendo una caracterización más general del conjunto de los que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, hasta lo que se llamaba el llamado estado de bienestar, lo que uno podía ver a nivel mundial, que había obviamente fuertes diferencias en cómo vivía y se formaba la clase obrera, pero comparativamente con los procesos que tuvimos después, a partir de los 60, 70, la clase obrera accedía a ciertos niveles básicos de vivienda, de salud, de educación, ¿no? Lo que eran las instituciones del llamado estado de bienestar, y me estoy refiriendo sobre todo a los países de Occidente, ¿no? Cuando empiezan a cambiar una serie de procesos desde la década del 50 y que se van consolidando en la década del 60, 70, lo que vemos es que, como sabemos, los capitales están permanentemente en la búsqueda de mayor productividad, de mayor ganancia, y entonces es donde vemos todo ese proceso de desplazamiento, ¿no?, de la industria textil, de la industria del calzado del sudeste asiático, lo que va a ser después, más adelante, China, ¿no?, como lo vemos ya desde hace unos años, ya desde hace unas décadas. Entonces, lo que vemos, así muy sintéticamente y esquemáticamente estoy planteándolo, ¿no?, por los tiempos, es que la fuerza de trabajo, los trabajadores, vamos viviendo en todos esos años un proceso de fuerte diferenciación en las condiciones de vida y, por tanto, además, en las características y en los atributos que esa clase obrera tiene que tener para encarar sus procesos de trabajo, y eso básicamente es la educación. O sea, el sistema educativo desde el nivel inicial en adelante está formando la futura fuerza de trabajo. Entonces tenemos países que desarrollan trabajos complejos con industria de punta, países que van desarrollando un trabajo muy simplificado, ¿no?, que sobre todo tiene que ver con la industria textil, por ejemplo, de calzado y demás. Digo, en esas décadas pues eso va cambiando y está todo el tiempo en movimiento. Y países en los que en realidad la clase obrera, como planteaba Marx, él lo planteaba como la población obrera sobrante para las necesidades del capital. Es decir, población que o directamente no consigue trabajo o consigue un trabajo a cambio de un salario muy por debajo de lo que sería la canasta básica, ¿no? Entonces, esto que digo así quizás ahora lo planteé rápidamente y son procesos que llevaron décadas, ¿no?, y que podemos volver, nos va mostrando que en realidad tenemos a nivel mundial entonces una fuerza de trabajo, una clase trabajadora muy fragmentada en sus condiciones de vida, que perdió esas condiciones de cierta universalidad, que es lo que uno podía ver en la escuela en la Argentina en la década de los 60, ¿no?, donde está esa famosa frase que se encontraba el hijo del médico con el hijo del barrendero, y vemos que entonces esos procesos, que la escolarización es parte de esos procesos de fuerte diferenciación en las condiciones de vida, y que eso se da porque hay fracciones de la clase trabajadora que realizan, como decía, trabajos mucho más complejos, otros mucho más simplificados, y otros que en realidad deben hacer malabares para reproducir su vida, inclusive hasta en las situaciones más complejas de situación de calle. Entonces, retomando lo que vos planteabas, la falta de financiamiento o el deterioro del conocimiento, que podemos ver sobre todo en las últimas décadas, creo que la tenemos que poner en esta descripción más general, digamos. ¿Qué le pasa a la Argentina concretamente? Ya nosotros tenemos en la Argentina desde el 75, digamos, desde el 75 hasta acá la Argentina nunca retomó el salario promedio por trabajador del año 74, ¿no? O sea, la Argentina, como vemos, y ahora se expresa en los últimos años con una crudeza tremenda, ¿no?, las condiciones de pobreza, de pobreza en los niños. El año pasado terminamos con 60% de niños por debajo de la línea de pobreza y no sabemos ni siquiera en qué porcentaje está, muy superior. Betania, una cosita. Vos hablaste de trabajos más complejos, trabajos menos complejos y la población sobrante. Eso lo hablaste en general, pero me parece que también es muy válido para la Argentina. Claro, y ahí iba justamente, o sea, nosotros tenemos un país donde en realidad, o sea, lo que observamos a nivel educativo son procesos y de vida, de condiciones de vida en general, porciones de la clase obrera que accede a ciertos niveles de educación, de salud, de vivienda, de bienestar,
muchas veces pagando por eso, procesos que antes no teníamos de esa manera. Siempre hubo educación privada en la Argentina, pero desde la década del 60 para acá ha ido creciendo. Entonces hay una parte de la población que hace un trabajo muy calificado y que accede a todo esto que decía, pero en general a partir de pagar por eso. Y tenemos un degrade de condiciones desde, bueno, escuelas privadas con cuotas menores hasta distintos procesos dentro de la escuela pública, donde además dentro de la escuela pública también tenemos toda una cantidad de diferenciaciones entre lo que sería el Colegio Nacional de Buenos Aires o las escuelas céntricas de determinados distritos y las escuelas de los barrios, ¿no? Con situaciones mucho más complejas. No es que la diferencia es solo público o privado, sino que tenemos un abanico de diferenciaciones dentro de lo público y dentro de lo privado. Entonces tenemos escuelas bilingües con niñas, niños que están 8 horas en la escuela y además que tienen además un bagaje de formación extraescolar a través de los viajes, de todo lo que esas familias acceden y pagan aparte de las escuelas, y población que en realidad va a hacer trabajos totalmente precarios como ya se vienen haciendo o aún más, y que entonces la escuela los forma de esa manera, los forma para hacer un trabajo simplificado, rutinario, de baja complejidad, ¿no? Entonces, eso me parece la guía, la brújula que tenemos que tener para pensar el sistema educativo, porque si no es como que uno puede decir, yo acuerdo con vos en esto que decías, la fuerte pérdida de conocimiento. Un ejemplo como profesor de matemática. Betania. Sí. Ahí está hablando Mauro Fontella, que es docente. Sí. Bien. No, me parece muy interesante lo que decís, porque esto no solo se ve reflejado, se ve reflejado, la consecuencia es justamente lo que sucede con las condiciones materiales, culturales de la clase obrera. Pero esta transformación que realiza el capital a partir del año 76, 75, ¿no? Digamos, la valoración financiera del capital, se ve muy claro en lo que vos decís, porque pasaste de un modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Donde había, como dijiste vos, una universalización de las condiciones de trabajo, había trabajo, a un modelo donde la mitad de los trabajadores está precarizado, digamos. O sea, no hay forma de que esto no se refleje justamente en la educación. Es decir, el modelo que desde la década del 70 es un modelo extractivista, agropecuario, exportador, lo que le da a la educación de nuestros pibes es justamente esto que estamos hablando, digamos, es precariedad y ni siquiera está formando a los estudiantes para un futuro vinculado a, no sé, al Bitcoin. No, la escuela no logra hacer eso. Claro. Sí, por eso yo decía, hay una gran parte de la población que accede a una formación devaluada, con pérdida de conocimientos, pero no tenemos que perder de vista que hay una pequeña parte de la población que no, y que accede a conocimientos, que ingresa a la universidad, que estudia posgrados, bueno, que accede a todo lo que es formación extraescolar además, ¿no? Y retomando lo que vos decías recién, justamente en la Argentina, los capitales que se valorizan en la Argentina tienen que ver sobre todo con los que pueden captar renta agraria, ¿no? Bueno, renta ahora también del litio, del petróleo, con Vaca Muerta, pero sobre todo con las materias primas, esto que vos planteabas como extractivismo, y que dio lugar de todas maneras a lo largo de una industria en la Argentina que, a pesar de la dictadura militar, y tanto en la dictadura militar como en los 90, por un lado quebraron una cantidad de industrias, pero otras sobrevivieron. O sea, la Argentina va teniendo todavía un resto que son el ejemplo de las automotrices, ¿no? De todas las filiales automotrices que hay en la Argentina, que eso es lo que está ahora, todo eso es lo que está, digamos, en cuestionamiento nuevamente ahora. O sea, cuánto de toda esa industria de la Argentina se convierte en un país absolutamente primarizado y que venda servicios al exterior. Ahora, con la virtualidad, vos tenés en la Argentina una cantidad de trabajadores con formación básica, ¿no?, de informática y demás, que pueden trabajar vendiendo sus servicios al exterior a cualquier empresa. De hecho, eso ya está ocurriendo, y cada vez uno se encuentra con más casos de chicos que están accediendo a trabajos virtuales para empresas en el exterior,
y que es una población que a esas empresas les sale muy poco, ¿no? O sea, encuentra en la Argentina un bolsón de fuerza de trabajo abaratada con ciertas características intermedias, podríamos decir, que no es la evaluación absoluta del pibe que no está aprendiendo absolutamente nada en la escuela, ni es una formación universal como la que nosotros quisiéramos para la clase obrera, ¿no? Sino sujetos que pueden gestionar programas de informática, carga de datos, ¿no? Con distintos niveles de complejidad. Entonces, bueno, eso es lo que explica. Lo que pasa que, como ustedes decían, o sea, tenemos los niveles de pobreza y de precariedad que tenemos son cada vez más altos, y sobre todo en la escuela pública, prácticamente toda esa población es de la escuela pública. Hay muy poca población en la escuela pública que tiene ingresos intermedios para arriba, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en las escuelas con estos procesos de fuerte deterioro que también se ven en muchas escuelas privadas, ¿no? Porque a veces se piensa que uno está planteando como que lo privado, dentro de lo privado también tenemos el abanico de diferenciaciones, y por eso también decía dentro de lo público como el ejemplo de los colegios que dependen de las universidades, ¿no? Que aún ahí también uno encuentra descripciones de docentes de la pérdida de conocimiento. Pues nos encontramos con, en realidad, me parece que lo que estamos viviendo es que el capitalismo esa formación más universal del sujeto con una cultura más general y demás, eso cada vez se fragmenta más, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta sí, que va en esa dirección que estás hablando, pero para que la audiencia... Lo que estamos comenzando a vivir con este gobierno es una profundización normal, digamos, de la situación que veníamos viviendo, o podemos pensar que acá hay un cambio cualitativo, una profundización cualitativa de este modelo que estamos describiendo? Y bueno, eso es lo que yo creo que es un cambio cualitativo, pero que es justamente las discusiones que se están teniendo. Hay gente que sabe mucho más que yo de estas cosas, ¿no? Si la poca industria, o sea, si este es un momento de fuerte ajuste y y en todo caso por los precios de las materias primas, eso, la Argentina va a poder en algún momento salir de este ciclo de ajuste y volver a una situación donde subsiste cierta industria, pero siempre a costa siempre sobre la base de la valorización de la venta de mercancías agrarias y de petróleo y demás, o si la Argentina se convierte solo en un país absoluto que prácticamente solo vende mercancías exportadoras, petróleo, gas y conocimiento, ¿no? Con todo lo que se plantea ahora con la economía de conocimiento. Ese es el proceso que todos vemos, que acá hay algo más, que no es un momento solo de crisis, ¿no? Y además, bueno, con un gobierno que está dispuesto a llevar el ajuste hasta sus últimas consecuencias, y esto se expresa obviamente también en la educación, bueno, en las condiciones de vida de todos, y en esta disputa que estamos viendo entre nación y provincias por los fondos, ¿no? Una baja muy fuerte de financiamiento educativo y demás. Betania, escuchamos un cachito, un temita que tiene que ver con la huelga que estamos protagonizando hoy los docentes, para respirar nosotros y que respire un poquito la audiencia. Perfecto. ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar.
al año, el respeto al... Bien, Betania, nos quedan 5 minutos. Yo tengo una pregunta, pero si vos estás enganchada con algo que querías seguir desarrollando, vamos por ahí. No, está bien, a ver, está... Bueno, algo que saqué del texto que estaba leyendo, por ahí por la mitad, que me resultó muy elocuente, de que este gobierno, y seguramente, pero este gobierno plantea que con ese presupuesto cada vez más bajo hay que ser más eficiente. ¿Cómo se logra la eficiencia de la nada? Sí. ¿Me explico? Sí. Sí, digamos, eso en ese texto yo lo que hice fue ir analizando el proyecto de la ley Ómnibus, que ahora se cayó, pero después inclusive le hicieron reformulaciones a la primera versión, pero lo que uno puede ver ahí es, bueno, cuál es el programa que tiene el gobierno para educación. Y lo primero que se ve es el ajuste, ¿no? Esto que ya estamos viviendo. Y de la mano del ajuste aparece esto de la eficiencia, o sea, se ven una serie de medidas que se pretendían llevar adelante de la mano de la evaluación, con esta idea de que evaluando se van a mejorar los resultados educativos, o sea, evaluando a los docentes, evaluando a los chicos del secundario cuando terminan, y esto está asociado a la eficiencia porque las distintas experiencias internacionales que se han dado respecto a la evaluación tienen que ver que después de la evaluación están los premios y castigos por el financiamiento, ¿no? Entonces las escuelas o las universidades, por ejemplo, en el caso de las universidades se planteaba que, y esto evidentemente va a avanzar, que el reparto de fondos se va a dar por ejemplo, teniendo en cuenta una cantidad de indicadores como la tasa de graduación, por ejemplo, la cantidad de estudiantes. Entonces alguien que lo agarre desprevenido puede decir, y sí, es lógico que si tiene mejor tasa de graduación, pero el tema es por qué hay una universidad que tiene mejor o peor tasa de graduación, y ahí siempre nos encontramos con las condiciones de vida de la población, ¿no? Las universidades que tienen estudiantes que en realidad son trabajadores que que a la noche estudian, obviamente la carrera se les alarga, bueno. Entonces, los premios y castigos ligados a la evaluación son los que harían que el sistema educativo desde el punto de vista del gobierno sea más eficiente, y que desde este punto de vista asociado al ajuste, todo lo que no logra ciertos estándares directamente se cierre en el mayor de los casos, o que pelee por tener mejores niveles de competitividad, como si eso se pudiera hacer en un país eminentemente pobre, digamos, con población eminentemente pobre, no un país pobre, sino con población eminentemente pobre. Entonces, digamos, es muy difícil que con los niveles de ajustes que estamos teniendo, por más que se evalúe a los docentes, se evalúe a los alumnos, y la verdad que los resultados no van a mejorar, sería como una cosa muy extraña que eso pasara. También la evaluación es muy subjetiva, depende quién la hace y qué quiera obtener de esa evaluación, porque sí. A nosotros... Ese es todo... Sí. No, dale. Sí, perdón. No, dale. No, ese es todo un tema también porque, digamos, cuando uno ve toda la crítica a las pruebas estandarizadas, cuando uno ve las pruebas PISA que son tan criticadas, inclusive las pruebas que fueron, los operativos que fueron llevándose adelante en la Argentina desde los 90 hasta acá, uno puede ver alguna pregunta que no le parece, pero la verdad es que yo veo esas pruebas y digo, y a mí me gustaría que los hijos de la clase obrera pudieran responder estas preguntas, que pudieran llevar a él resolver estos problemas, que pudieran tener este acervo de conocimiento. ¿Cómo es ese debate? A ver, porque amplía un poquito. Bueno, es largo igual, pero la síntesis es que siempre se pone el punto, cuando el macrismo volvió con las pruebas a aprender, que en realidad durante todo el kirchnerismo se tomaron pruebas, y desde los 90 se toman en la Argentina, el foco siempre se puso en el instrumento, la crítica siempre se puso porque era por multiple choice, cómo se van a responder preguntas de historia, ¿no? Y lo que con algunos compañeros, no solo yo, digamos, con una serie de compañeros discutíamos, el tema es ¿para qué se utiliza la evaluación? Y ahí fue que nos pusimos a mirar las pruebas, ¿no? Además, bueno, como parte de las investigaciones que llevamos adelante en la ULU, tuvimos un proyecto hace muchos años sobre operativos de evaluación, y la realidad es que uno ve las pruebas, por eso te digo, vos podés
podés disentir con algunas preguntas, cómo están formuladas, se puede discutir todo eso, pero la realidad es que uno agarra las pruebas de tercer grado y les dan un texto breve a los chicos y les hacen preguntas de comprensión lectora. Yo que fui maestra, leo estas pruebas y la verdad que yo quiero que un chico de tercer grado pueda desarrollar esta prueba. Entonces el problema no son las pruebas en sí, sino cómo se utilizan y qué expresan esas pruebas. Nosotros, digamos, en el sistema educativo, o sea, así como las plantea este gobierno, está claro que las pruebas vienen de la mano de los premios y castigos y de poner la responsabilización de esos resultados en los docentes. O sea, si tus alumnos tienen mal los resultados, la prueba, no, la culpa es tuya como docente, que fallaste en las estrategias, que esto y que el otro, y inclusive del director. En algunos países inclusive eso lleva a que se despida al director de una escuela con bajos resultados, o que se le quite financiamiento como castigo sin tener en cuenta las condiciones de vida de esos chicos, de esos docentes, ¿no? Todo eso. Y además, digamos, profundizando en esto, las pruebas son una radiografía que le sirve a los capitales para ver en qué las pruebas internacionales, digo, como las pruebas PISA, le sirven al conjunto de los capitales del mundo para ver en dónde está la fuerza de trabajo con mayor, menor formación, con conocimientos de matemática, ¿no? De lengua, de ciencias naturales. Es una radiografía que le permite... Sí. Bueno, termina la idea. No, que digo, eso también a veces se pierde de vista, ¿no? Como qué papel juegan estas pruebas en relación al incremento de productividad de los capitales en la búsqueda de trabajadores con determinados conocimitos. Qué interesante todo, qué interesante. Bueno, estamos en la hora, así que te pido que ¿qué le decís al pueblo argentino o a la audiencia que nos escucha, que ha crecido un poco en el día en que los trabajadores de educación estamos protagonizando una jornada nacional de huelga? Sí, exacto. Me parece que todo lo que podamos hacer por luchar por nuestro salario, ¿no? Y que no es una demanda corporativa, sino que eso tiene que ver después mejores docentes con mejores condiciones de vida, son mejores docentes, y por todas las luchas que tenemos que dar en conjunto con las familias, ¿no? Con las distintas, con el conjunto de la clase obrera, ¿no? Con los distintos sindicatos, por luchar por una educación lo más universal posible, por torcer todo lo que podamos estos procesos de fuerte diferenciación que estamos viviendo, que es una lucha ardua, digamos, no es sencilla, pero que implica que nos involucremos, no solo que el paro tiene que ser un paro activo, con movilización, con discusión, y eso a veces vemos que está faltando. Bueno, Betania Oreja Cerruti, no se elogia a los entrevistados, pero la verdad que fue profundo y con mucha... Sí, profunda la palabra, porque no fuimos tanto a la información, sino a la profundidad, y nos han dado un panorama muy, muy interesante. Así que quedamos comprometidos y que vamos a seguir profundizando en el conocimiento de la situación social y educativa de nuestro país. Te agradecemos tu participación, Betania. No, gracias a ustedes y cuando quieran estoy a disposición. Un abrazo, chao. Un abrazo muy grande, hasta luego. Bueno, ahí tenemos a Silvia Visconti, que es docente, jubilada recientemente, que asentía en un momento que no sé qué me ha dicho Betania sobre la evaluación y hacía sí con la cabeza. Bueno, después le vamos a preguntar cuando en la última media hora del programa arranquemos con A Dos Orillas, con Silvia Visconti, y el tema que traemos para hoy, feminismos. Muy bien, breve tandita y volvemos. Bueno, estamos en el aire con la última media hora del programa con A Dos Orillas y Silvia Visconti del otro lado del Río de la Plata, que ahora al final tanta guerra por el puerto de la Argentina es Montevideo. Ay, sí, pero tenemos grandes
problemas con el tema del puerto Sí, es un... de Montevideo, porque tú sabes que hay una concesión que se ha dado, que el Estado uruguayo y el gobierno liberal le ha dado una compañía por 60 años, una cosa totalmente increíble, que genera un monopolio que rompe, digamos, el papel del Estado en el tema portuario y que lo deja en manos de una empresa privada casi en una cuestión de monopolio, ¿no? Entonces, es todo un tema ese tema. Tenemos muchos temas de ese tipo en común, ¿no? Cuando se aplican las mismas, digamos, con distinto grado de profundidad las políticas neoliberales, ¿no? Yo escuchaba a la compañera hablar de la educación y también, digamos, aquí con otros matices, estamos viviendo una reforma educativa que ha destrozado, ya está en funcionamiento, cada año se profundiza un poco más, porque fue hecha en etapas, y efectivamente ha generado la destrucción del sistema educativo uruguayo, que al igual que el argentino, durante muchos años los uruguayos nos sentíamos orgullosos de nuestro sistema educativo por esa capacidad de juntar, como decía la compañera, en una misma aula a personas que tenían distintos orígenes, que provenían de distintos sectores sociales y que allí encontraban una manera para la superación personal, que es un elemento importante, ¿verdad? Porque le daba a la gente herramientas para poderse desempeñar en el mundo del trabajo, pero además no solamente de aprender a trabajar o a vincularse en el mundo del trabajo, sino hacerlo le daba elementos críticos para poder transformar también ese mundo. Y bueno, eso la verdad que ahora está muy lejos. Y bueno, estamos como en esa misma ola en toda América Latina. Yo recordaba que hace unos años trabajamos cuando en los 90 se implementaron en toda América Latina reformas en donde apareció, por ejemplo, las PISA, como un elemento, como un indicador que se consideraba importante para la evaluación, con todos esos contenidos que los que hablaba la compañera. Los distintos sindicatos del Cono Sur trabajamos en una publicación, en un libro, que precisamente hablaba del tema de estas reformas educativas. Y bueno, esas reformas educativas tenían todo en común. Digamos, uno veía que por detrás de eso estaba sin duda los intereses del capital extranjero, tanto para lo de la mano de obra barata, como también, porque bueno, cuando uno mira las pruebas PISA, en realidad las pruebas PISA están pensadas no para América Latina, pero se fueron aplicando tal como están en América Latina. Yo recuerdo la parte de las pruebas PISA que inicialmente tenían algo de historia, después prácticamente desapareció y quedó solamente en la parte más bien de matemáticas, idiomas, inglés, algo de ese tipo de cuestiones. En la parte de historia era realmente tremenda, ¿no? Tratar de poder evaluar conocimientos históricos a través de poner sí, no, o marcar con una cruz, bueno, destruye todo lo que es el pensamiento y la posibilidad de discutir, de ver puntos de vista, de desarrollar eso que llamamos el espíritu crítico y que falta en estas reformas educativas que se dan en América Latina. Bueno, ¿y hoy qué? Bueno, y hoy voy a abordar un poco a sugerencia tuya, porque el otro día planteaste eso de feminismos. No, vos hablaste de feminismos.
Claro, pero vos dijiste, bueno, algún día hablarás de lo que son los feminismos. Sí, yo lo casé y lo potencié. Exacto. Me hago cargo. Exactamente. Y entonces yo te di la izquierda y dije, bueno, vamos a ver un poco, a pesar de que es un tema complejo, y desde ya digo, porque hay una enorme cantidad de producción teórica al respecto, pero bueno, si bien lo que voy a plantear tiene cierto nivel de esquematización y de generalidad, la idea es que sirva como aliciente para que los oyentes y los compañeros se acerquen a este tema y investiguen, lean algo de esa producción. Es decir, que esto es como una especie de llamado a, bueno, a ver, veamos de qué se trata, por lo menos en términos generales. Bueno, voy a partir de la base que el feminismo, como se le llama habitualmente, no es un movimiento monolítico. En realidad, si lo pensamos bien, ningún movimiento social en tanto tal lo es. Todos tienen heterogeneidad. Entonces, la primera premisa de la que voy a partir es que no existe precisamente un feminismo, sino que existen feminismos, porque en el interior de este movimiento cabe la diversidad, con una serie de puntos que son comunes y de contacto, pero también con una pluralidad de aristas que los diferencian o que le dan matices. Comencemos por plantear que tradicionalmente y a partir de más o menos de 1968, un artículo que se publica en el New York Times comienza a hablar de olas feministas para periodizar de alguna manera las diferentes etapas que ha tenido el movimiento. Bueno, y aunque existen pequeñas variantes entre los estudiosos en cuanto, cuándo empieza una ola, cuándo termina, en términos generales se habla de 3 o 4 olas. La primera sería la que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX y principios del XX, pero que algunos incluso retrotraen al siglo XVIII, cuando en la Revolución Francesa las mujeres demandaron en 1789 y a través de los cuadernos de quejas sus derechos, o cuando en 1791 Hollandis Goya escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, también de alguna manera como respuesta a esa Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, esta primera oleada tuvo como centro la protesta contra la negación de los derechos civiles y jurídicos para las mujeres. Se caracterizó por el auge del movimiento sufragista, ¿verdad? Ese que ya hablamos fue fundamental en esto, que buscaban no solamente conseguir el derecho a voto para las mujeres, sino también Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Silvia Visconti, la estamos viendo, pero está congelada la imagen, que es una pena porque se estaba poniendo muy interesante su intervención. Ponemos una cortinita musical a ver si nos podemos retomar la comunicación. Que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rajando el viento, en el agua salón de sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial, en el ómnibus lleno de rostros, en la risa campana de los recreos. Que no vuelta Silvia, sí, retomamos la comunicación. Bueno, no sé supongo que el internet tampoco anda tan bien en el río. La culpa la tiene Milei. Bueno, te decía que además de que los derechos, digamos, que estas mujeres de esa primera oleada defendían era, el derecho al voto, el derecho a la ciudadanía,
los derechos dentro del matrimonio sobre los hijos y también los derechos laborales y de condiciones de trabajo. Bueno, dentro de este grupo de mujeres que allí se desarrolló, bueno, podemos citar, por ejemplo, yo que sé, a Virginia Volten, que ya hablamos de ella, a Flora Tristán y a muchas otras. La segunda oleada feminista se desarrolló a partir de 1960 y hasta más o menos 1980. Y este periodo incluyó sobre todo luchas que estaban desarrolladas por la sexualidad, la familia, la inclusión con derechos en el mundo del trabajo. Y este nuevo feminismo lo que hizo fue ampliar las demandas bajo la óptica y un poco la consigna de que lo personal es político, identificando como núcleos de dominación sobre la mujer ámbitos de la vida que hasta ese momento eran más domésticos, ¿verdad? No se consideraban privados, como por ejemplo la familia o la sexualidad. Bueno, buscó lo que se llamó la igualdad plena con derechos sexuales y reproductivos, denunció la invisibilidad que tenía el trabajo de la mujer en la casa, el doméstico, y también los roles basados en estereotipos sexistas. Se definieron términos esenciales para el movimiento, como esas palabras que hoy están en la boca de todo el mundo, como patriarcado y género. Y se publicaron una cantidad de obras que teorizaban sobre el tema, por ejemplo, una de las más famosas, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Aunque obviamente no fue el único, pero es tal vez uno de los más conocidos en el Río de la Plata. Bueno, y la tercera ola surgió en los 90, porque hubo un periodo allí en los 80 de fragmentación del movimiento feminista, de disminución de las movilizaciones, y bueno, las demandas resurgen en los 90 y han pasado de tener la consideración de los problemas, digamos, personales, a considerarlos como problemas realmente sociales, colectivos. Actualmente los temas están centrados alrededor del acoso sexual, la cultura de la violación, lo que se llama, tiene un nombre en inglés, el body shaming, que es la expresión crítica hacia los cuerpos, es decir, el hecho de generar estereotipos de cuerpo y hacer discriminación a partir de los cuerpos de la mujer, los estándares de belleza, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. El feminismo puso foco en la diversidad, atendiendo a cuestiones como la clase, la cultura, la etnia o la referencia sexual en esta tercera oleada. Comenzó a hablarse de lo que se llamó la interseccionalidad, que hace referencia a cómo las mujeres se ven afectadas, obviamente por ser mujeres, pero también por otros factores, como son el factor de clase, o el factor de la etnia, o el factor de su identidad sexual. Y comenzó entonces, de alguna manera, a absorber el feminismo otras corrientes, y van a aparecer entonces una cantidad de, digamos, de sectores dentro del feminismo, por eso hablamos de feminismos, como por ejemplo el ecofeminismo, que integra feminismo y ecologismo, por ejemplo, y bueno, que hace una relación entre lo que es la degradación de la mujer y también la degradación de lo que sería el medio natural, el feminismo racial o étnico, que cuestiona los estereotipos de la mujer en todas sus expresiones, es decir, no solamente el hecho de considerar a la mujer universal como la mujer blanca heterosexual, ¿verdad?, de corte europeo, sino también esos otros estereotipos, como por ejemplo, bueno, la mujer árabe dócil, la mujer latina ardiente, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera también aparecen en estas nuevas corrientes que se integran al feminismo, el transfeminismo, que se relaciona con la identidad de género, es decir, con quienes no se identifican con el género asignado socialmente, y bueno, y hay otra cantidad impresionante de corrientes, todas variantes de la diversidad. El elemento unificador de esta tercera ola
y la toma de conciencia de que la opresión de la mujer se basa en lo que se llama el patriarcado, que es considerado una estructura que ya lleva siglos de instalada. En los últimos años se está teorizando acerca de la existencia o no de una cuarta ola del feminismo, que algunos sitúan por ahí por el 2000 y otros en el 2008, aunque la mayoría se refiere a las recientes huelgas feministas, a las manifestaciones multitudinarias en distintas partes del mundo, como el movimiento No es No o Me Too. Quienes reivindican la existencia de esta cuarta ola afirman que una vez obtenidos los derechos civiles y políticos, el divorcio, el aborto, la educación para las mujeres, la lucha de estas se va a centrar contra las formas de violencia contra la mujer, como ya decíamos, la violencia sexual, pero también la trata, la prostitución y la forma más dura de la violencia, que sería el femicidio. Bueno, lo novedoso del tema es que hoy se visualizan otras formas de violencia que antes no se veían por ser menos explícitas o estar normalizadas, aceptadas como naturales. Bueno, como apuntábamos, existen numerosas variantes del feminismo, pero las más tradicionales son el feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo marxista. El feminismo liberal es una forma individualista centrada en la capacidad, supuestamente, de las mujeres para lograr la equidad a través de sus propias acciones y decisiones. Y argumentan que la sociedad tiene una falsa creencia, digamos, de que las mujeres son por naturaleza menos capaces, más débiles que los hombres, tanto intelectual como físicamente. Y por lo tanto, eso las discrimina. Tanto en los medios académicos como en el foro o, por ejemplo, en las relaciones de mercado. Las feministas liberales creen entonces que esta idea, que está relacionada con la idea del techo de cristal al que pueden acceder las mujeres, se rompería o se lograría de alguna manera esa igualdad entre los sexos a través de reformas políticas y legales. Eso sería, digamos, lo básico de ese feminismo liberal. El feminismo radical sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, definido, como decíamos, como un sistema de opresión del hombre sobre la mujer. Y esta corriente, por lo tanto, exige un reordenamiento radical de la sociedad en el que se elimina la supremacía masculina en, digamos, los diferentes contextos sociales y económicos, al tiempo que se reconoce que las experiencias de las mujeres también se ven afectadas por el patriarcado. Entonces, lo que ellas introducen fuertemente son esos otros conceptos de la interseccionalidad. Es decir, es necesario tener en cuenta para evaluar la raza, la clase, la orientación sexual. Y critican al feminismo liberal porque dice que se contenta con la igualdad formal, pero que no ahonda en lo verdaderamente importante, que son las relaciones de poder. Aquí está un poco la idea Foucaultiana de los aspectos del micropoder vinculados y que atraviesan toda la sociedad. Para las radicales debía hacerse un análisis político allí, en cada lugar donde se manifiesta el poder, tanto en el ámbito privado como en el público. Por ahí aparece eso de la consigna de lo personal es político. Y el feminismo marxista localiza las causas últimas de la subordinación de las mujeres en la vida material, concretamente en las relaciones de producción y de reproducción. Y por lo tanto, la asimetría que se observa en las formaciones sociales patriarcales entre hombres y mujeres, entre lo que llamamos lo masculino y lo femenino, no debería ser designada como opresión y como subordinación, sino directamente como explotación. Esas desigualdades son para las marxistas estructurales y por lo tanto reclaman tanto la abolición del capitalismo como del patriarcado. Es decir, no puede haber para las marxistas
una visión marxista que no considere también esta dimensión de lo patriarcal. Bueno, a estas posiciones históricas, como decíamos, se le incorporaron muchas otras, y a su vez esas otras tienen variantes, porque, por ejemplo, cuando hablábamos del etnofeminismo, podemos desagregarlo en afrofeminismo, feminismo indígena o chicano, o relacionarlo con el feminismo postcolonial y con el feminismo descolonial. Bueno, las complejidades de las teorías feministas se relacionan además con los conceptos de sexo, de género y de identidad de género, dando espacio a una cantidad de otras teorizaciones que tienen que ver con esto que llamamos el mundo de la diversidad, como la teoría queer y ciertos conceptos como personas binarias, no binarias, heterosexuales, homosexuales, asexuales, pansexuales, transexuales, poliamorosos, entre muchísimas otras. Es interesante resaltar que si bien lo que llamamos feminismo es un movimiento universal, para luchar por sus nuevos objetivos, el movimiento feminista latinoamericano ha dejado de ser una simple versión local de los feminismos europeos o estadounidenses y ha creado sus propias expresiones, como fue la marea verde en Argentina, y ha pasado a utilizar formas como el uso de batucadas o performance en las manifestaciones, como pasó, por ejemplo, con el movimiento estudiantil de Chile, que... Bueno, otra vez se nos trabó la comunicación, Silvia Visconti. Todos los temas, atravesando toda la textura social a una escala cada vez mayor. Primero por la masividad de las manifestaciones y también porque cada vez incluye más y más y con más fuerza a los sectores femeninos jóvenes. Bueno, y destaca además por el uso de prácticas horizontales y asamblearias mediante la creación de redes en las que los diversos territorios se encuentran conectados. Entonces, Internet, las redes sociales, se han convertido también en una de las plataformas de movilización y en un claro, digamos, una clara herramienta que sirve como altavoz para las reivindicaciones actuales. Bueno, por supuesto que quedan temas que se arrastran del pasado. Por ejemplo, no hay países donde no exista brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero, como estamos ya sobre la hora, esta parte que tenía preparada, en donde mostrar cuáles son esas desigualdades que se arrastran todavía de la próxima para el próximo programa, al igual que el tema musical que tenía elegido, pero que bueno, hoy como conversamos un poco de otras cosas que también hacen a nuestra realidad, me quedó más corto el espacio y no quiero que Dayana se vea forzada a alargar el espacio. Así que eso lo dejamos para la próxima. Bueno, Silvia, ahí hablamos del puerto de Montevideo y de Buenos Aires, hablamos de la educación y del feminismo. Bueno, un montón de temas, siempre interesantes. Bueno, esperamos el próximo lunes, ¿qué cae? 23, no. No, 4 o algo así, 3 o 4. Ah, sí, 4, el lunes 4 de marzo. Y bueno, retomaremos acá en Todos los Fuegos, en Radio Rebelde, Silvia Visconti, A Dos Orillas, y la cuarta o quinta entrega de los feminismos. Capaz que estoy ahí, en Buenos Aires, esa fecha. Ah, bueno, ¿y venís para acá a la radio? Por supuesto. Sí, estoy... estaría buenísimo. Excelente. Te recibimos acá. Hasta mate vamos a preparar. Un fuerte abrazo y a toda la audiencia
y a todos los compañeros y compañeros hasta el lunes 4 de marzo.